10 años de luchar juntos, pero sobre todo, para mí, son 10 años de vivir la gracia de Dios y de verla manifestarse una y otra vez. El domingo pasado, la verdad, fue un día personalmente de muchas emociones. Ver a personas con las cuales comenzamos la iglesia cuando ni siquiera sabíamos que iba a haber una iglesia, es decir, toda esta gente que formó parte del grupo de Cambio y Fuera, que fue el grupo de jóvenes con el cual el primer grupo donde Sari y yo empezamos a liderar y a enseñar la Biblia, que estuviera presente prácticamente todo el equipo de personas que estudiaron con nosotros en el Instituto Teológico de INSTE, que estuviera presente también Quique como parte de esta participación ahora de Cristo es Mejor, tener el tema del ordenamiento pastoral ya formal con parte de este compañerismo. Fueron muchas cosas, muchos momentos, muchos recuerdos, muchas emociones y creo que cuando Dios y cuando por ahí el staff creativo estábamos pensando en el nombre de la celebración de este 10º aniversario, cuando, cuando pusimos la palabra pleroma, ¿sí? Que significa plenitud y que significa lo que llena algo, significa totalidad, pero la que a mí más me gustaba de sus significados era cumplimiento. Porque verdaderamente llegar a cumplir estos 10 años, para mí no era otra cosa más que gracia de Dios y entender verdaderamente que todo lo que hemos hecho viene de ahí. Cuando miramos hacia atrás, podemos decir, o al menos yo puedo decir con toda seguridad, que no ha sido por mí. Que estos 10 años que hemos formado identidad definitivamente no ha sido por mí, sino ha sido meramente por la gracia de Dios. Y evidentemente eso conecta con Juan capítulo 1, versículo 16, que es el versículo del aniversario, vamos a llamarlo así. Juan 1:16, que yo creo que es un versículo muy cortito que me encantaría que te lo supieras de memoria. Dice, pues de su plenitud, todos, y subraya eso, todos hemos recibido y gracia sobre gracia. Pues de su plenitud, de su pleroma, todos hemos recibido y gracia sobre gracia. ¿Y sabes qué es lo que significa eso? Eso significa que no solo recibes gracia una vez, que no solo recibes gracia cuando conoces a Cristo como Señor y Salvador, que no solo recibes gracia cuando te perdonó tus pecados, sino que cuando tú verdaderamente tienes una relación con Cristo como Señor y Salvador, Dios sigue derramando gracia sobre nosotros en olas continuas, en formas continuas que tú y yo no merecemos. Y todo eso, toda esa gracia derramada sobre nosotros viene de su plenitud. Él es un ser pleno, Él es un ser completo, Él es un ser total, Él es un ser lleno a tal magnitud que no importa cuánta gracia derrame sobre nosotros, Él sigue siendo pleno y Él sigue siendo rey. ¿Ok? Entonces, de su pleroma, como dice el griego, tú y yo recibimos de su totalidad, de su abundancia, de su desborde. Y hoy estaba viendo en la mañana en redes sociales que prácticamente en todo San Luis y alrededor de toda el área de México, todas las presas se están desbordando en estos momentos. ¿Ok? Y entonces quiero que visualices esa imagen para que entonces entiendas lo que significa este elemento de recibir gracia sobre gracia. Imagínate a Dios como una presa. ¿Ok? Es una presa que contiene todo lo que tú necesitas. Amor, gozo, paz, paciencia, bondad, todo el fruto del Espíritu, todo lo que tú y yo necesitamos
está en Dios, que es visualmente quiero que lo visualices y lo imagines como una presa, ¿ok? Y ahora como una presa como está hoy en día, que se está desbordando. Es tanto lo que tiene que se desborda. Y quiero que pienses qué es lo que provoca ese desbordamiento. Ese desbordamiento provoca que el río Santiago esté inundado, ese desbordamiento provoca caos, ese desbordamiento provoca una situación que tú y yo no podemos dimensionar, pero que es suficiente para llenarnos a nosotros. Y piensa todo lo que le queda todavía a Dios. O sea, lo que hacen es desbordar la presa para que baje su nivel, pero Dios sigue haciendo llover y sigue haciendo llover y jamás se va a acabar eso que tú y yo podemos recibir de Dios. Eso es plenitud. O sea, plenitud no es lleno, no, plenitud es desbordante. Y ese es el mensaje del día de hoy, porque el camino de identidad ha sido un camino desde establecernos como iglesia hasta hoy, el día 10, plenitud, ¿ok? Y ese proceso de establecimiento a plenitud es mera gracia de Dios. En estos 10 años, si tú tienes 10 años en la iglesia, sabes que cada temporada, cada palabra, cada año de la iglesia, Dios puso en mi corazón un eje central para movernos a lo largo de ese año. Entonces, el año 1, la palabra, el eje, evidentemente fue establecimiento, que tenía que ver con colocarnos en el lugar correcto. Ayer me preguntaban si recordaba la primera predicación del 19 de julio de 2015. Y le dije, claro que sí, una de mis favoritas, que es Jesús es la respuesta. Estoy por ahí pensando que la descarguemos de un disco en el que está y le voy a decir a David que la suba para que la escuche esa primera predicación de hace 10 años. Donde efectivamente el año 1 fue este año donde Dios trabajó en nosotros para establecernos como iglesia. El año 2 fue el año del crecimiento, donde los que vivieron ese año se dieron cuenta que cuando vivíamos solo en este local de un lado, se nos llenó el changarro y Dios nos regaló este local para seguir creciendo. El año 3 fue el año del compromiso. Y yo les decía en aquella época que la mayoría de las empresas no sobrevive en el año 3. Hablando económicamente, una empresa, un negocio, la mayoría de las empresas, el año crítico es el año 3. Entonces yo les decía que como iglesia, si bien no es un negocio, es una empresa que Dios ha puesto en nosotros, ese año 3 era crítico para nosotros y requeríamos de un mayor compromiso. El año 4 fue el año del propósito, donde Dios verdaderamente empezó a alinear y formar y guiar hacia lo que Él quería hacer en identidad. Lo que llevó al año 5, que fue el año de la disciplina. Fue el año donde yo le decía a la iglesia que teníamos que corregir, ¿sí? Aquí está esta foto, miren. Ese es el año, ese fue literalmente el primer domingo de identidad. Para que te ubiques, estos son los baños. El baño que este de aquí es el pasillo de allá. No había salón más que 2 salones. Evidentemente los niños gritaban y se escuchaban más en la prédica que yo. Regresa a la otra, por favor. Ni púlpito teníamos, traía el iPad en la mano. Todavía me sentía mi rey y traía la camisa abierta hasta el pecho. Ya sin escapulario, pero todavía la camisa abierta hasta el pecho. ¿Sí? Este fue el primer domingo, teníamos ventiladores, nada de aires acondicionados y ventiladores que hacían más ruido que yo. Entonces, la verdad es que Dios ha sido muy bueno en este tiempo. Y como les decía, en el año 5 fue el año de la disciplina, lo que llevó al año 6, como después de cada proceso de disciplina en tu vida, viene un año de renovación. Año 7 fue el año de la madurez. Año 8 fue año del cambio. Año 9 fue año del orden. Y este año que estamos viviendo, 2025, es el año de la plenitud. Porque hoy, sinceramente, no estamos celebrando solo años. Hoy no estamos cumpliendo años solamente,
Para mí, lo que estamos celebrando es la evidencia de la gracia de Dios sobre gracia, sobre gracia, sobre gracia, sobre gracia. Entonces, conectando un poco con este elemento de la plenitud y con algo de lo que prediqué en el último domingo del 2024, que sé que todos vieron. Amén. Quiero que vuelvas en tu Biblia a Efesios capítulo 3, versículo 14. Te quiero recordar algo de lo que vimos ese domingo. Efesios 3, 14. Si sabes, está los evangelios, Hechos, Romanos, Corintios y Efesios. Efesios 3, 14, Pablo escribe esta carta desde la cárcel, ya la estudiamos cuando vimos esa serie, y desde la cárcel, desde sus circunstancias, Pablo dice, versículo 14, por esta causa, pues doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra, le ruego que Él les conceda a ustedes conforme a la riqueza de su gloria, el ser fortalecidos con poder por su espíritu en el hombre interior. De manera que Cristo habite por la fe en sus corazones. También ruego que arraigados y cimentados en amor. Pablo, en esta oración bien profunda, porque versículos atrás vemos cómo él habla de Pablo prisionero de Cristo por amor. En este punto él dobla sus rodillas para que por medio de su oración nos pueda mostrar a nosotros el proceso de cómo tú y yo podemos verdaderamente experimentar la plenitud de Dios. Yo creo que nuestro gran problema es que no sabemos cómo poder experimentar la plenitud de Dios. Y la plenitud de Dios, quiero que tú lo entiendas, no comienza con ningún tipo de esfuerzo humano. No hay nada que tú y yo podamos hacer. Si tú sigues esperando que tu familia te haga experimentar la plenitud de Dios, te vas a quedar esperando. Si tú sigues esperando que tu iglesia, que el pastor, que el gobierno, que tus padres, que tus hermanos, que tu pareja, que tus hijos, que ellos son los responsables, o es más, que tú mismo, por aquello de hoy está de moda el amor propio, ¿no? Y que todo lo puedes y que decláralo y decrétalo. No, no, no. No hay forma de que tú experimentes plenitud en tu vida, porque la verdadera plenitud no tiene absolutamente nada que ver con el esfuerzo humano, ni mucho menos con logros personales. La plenitud comienza doblando las rodillas. La semana pasada el pastor Quique nos habló acerca de este elemento de postrarnos a Dios. Y la verdad es que yo me quedé pensando muy buen rato ese domingo, ¿cuándo fue la última vez que me postré a Dios? Y te pregunto a ti, ¿cuándo fue la última vez que te postraste ante Dios? Y si no puedes pensarlo, lo siguiente que tendrías que preguntarte es, ¿por qué? ¿Por qué no lo haces? ¿Por qué no te pones de rodillas? ¿Por qué no? Porque no somos como en la iglesia católica que hay banquitas y que cada domingo te tienes que hincar para hacer algo. ¿O por qué no te postras sobre las rodillas? Y la razón principal, o lo que yo pude pensar, al menos la respuesta de la razón por la cual yo no me postro tanto como debería de hacerlo, es porque muchas veces busco afuera de mí lo que solo puedo recibir por medio de Cristo. Y entonces no tengo tiempo de postrarme porque estoy haciendo lo que yo creo que me va a dar, lo que solo Cristo puede darme cuando me pongo de rodillas ante Él. Conozco personas, muchas personas, que tienen éxitos profesionales, que se la pasan viajando, que quizás tienen dinero, tienen libertad, tienen bienestar, bonitas familias, pero aún así
no duermen en paz. Pero aún así no están tranquilos, pero aún así no pueden experimentar esta verdadera plenitud. Y la respuesta es muy sencilla del por qué no lo pueden hacer, porque la plenitud no se logra desde afuera, sino que la verdadera plenitud se construye desde adentro. Ve lo que dice el versículo 16. Les ruego que Él, Dios, les conceda a ustedes el ser fortalecidos con poder por su espíritu en el hombre interior. La plenitud no empieza afuera, empieza adentro. Hoy muchas personas se sienten vacías. Y estoy seguro que el día de hoy aquí hay personas que se sienten vacías, que se sienten ansiosas, que se sienten sin propósito, aunque aparentemente no están tan mal. O aunque aparentemente tú los saludas cada semana y parece que las cosas van bien, pero dentro de ellos hay ansiedad, hay vacío, hay falta de propósito, hay falta de identidad. ¿Por qué pasa eso? Porque están tratando de llenar un vacío espiritual con cosas externas. Porque están tratando de que el mundo, las situaciones, las circunstancias, sus metas, sus sueños, sus deseos los llenen, cuando la transformación empieza por medio del Espíritu que fortalece mi ser interior. Y eso requiere rendición. Seguramente has escuchado muchas veces Romanos 12:2, donde dice, no se adapten a este mundo. ¿Qué es lo que dice este mundo? Dinero, posesiones, éxito, bienestar, tú, ámate a ti mismo, amor propio. Y la Biblia dice, no te adaptes a este mundo, sino transfórmate. ¿Y cómo te vas a transformar? Mediante la renovación de tu mente. ¿Para qué? Para que una vez que tú verdaderamente dejas de buscar en el mundo lo que solo puedes tener en Dios, entonces te vas a dar cuenta cómo la voluntad de Dios es buena, aceptable y perfecta. Pero tú y yo seguimos intentando perseguir lo que el mundo te dice, y eso es como los burritos que les ponen una zanahoria enfrente. No importa qué tan rápido corras, la zanahoria siempre va a estar más lejos de ti. Sí, escuché una frase que decía, es que el bienestar me persigue, pero yo corro más rápido. Y sí es cierto, porque en Salmo 23 dice que el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y yo lo creo, pero ¿sabes qué? Somos la oveja loca, que corre más rápido que el bien y la misericordia de Dios. Porque lo que Dios quiere que es que te detengas, que te sientes y que dejes que el bien y la misericordia te alcance. Ahora, esta renovación no viene y nunca se va a obtener a través de un cambio superficial, sino de una verdadera búsqueda profunda. Por eso me han escuchado decir los últimos 2 años, busca su rostro, no su mano. Busca una relación con Él. Busca ser, no hacer. Porque es la única manera que a medida que tú buscas, que tú conoces, que tú intentas tener una relación y conocer más de Dios, entonces te vas a poder dar cuenta de quién tú eres en Dios. Versículo 17, de manera que Cristo habite por la fe en sus corazones. ¿Qué significa habitar? A veces nuestro problema es que creemos que cuando la Biblia habla de habitar, significa que dejas entrar a Dios a tu casa a quedarse un fin de semana. Que invitaste a Dios a echarse un café contigo en tu corazón. No, que Cristo habite no significa que Cristo sea un visitante en tu vida, sino que Cristo se vuelva el anfitrión de tu corazón. Que Cristo es el dueño de la casa. El hecho de que dice la Biblia que Cristo habite en tus corazones es que Dios se vuelve el dueño de la casa. Es que Dios ahora tiene llaves. Es que Dios es
tiene la autoridad de tirar a la basura toda la porquería que tienes en el corazón, de renovar tu corazón, de transformar tu corazón, pero porque tú lo dejas vivir ahí. Si nada más te das chance de entrar a la cocina, a sentarse a echar un café contigo, y así como cuando te visite la suegra, nomás limpiaste por donde ella va a ver. Pisé un callo, ¿ah? Pues Dios no va a tener tiempo y oportunidad de hacer lo que solo Él puede hacer. Porque, ¿qué crees? Dios no va a llegar a patear la puerta de tu casa y transformar tu corazón. Dios está esperando que lo invites y que le des las escrituras, para que entonces verdaderamente Él pueda transformar y ordenar todo. Porque cuando Cristo se vuelve el dueño de tu corazón, cuando Cristo ocupa el centro, nuestras prioridades cambian. Nuestras decisiones, nuestras relaciones, nuestras palabras, nuestro uso del dinero, nuestro uso del tiempo cambia en función de Él. Y ojo, no estoy diciendo que todo el tiempo vas a leer la Biblia, a orar, no, sino que todo lo que haces lo haces para su gloria. Entonces tu trabajo, tu uso del tiempo, tu uso del celular, las personas con las que hablas, las personas con las que coqueteas, las personas con las que estás relacionándote, y todo lo que gira alrededor de eso es para su gloria. Porque ¿qué pasa cuando todo eso se ordena? Juan 10:10 dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y me encanta otra versión. Mi propósito es darles una vida plena y abundante. Y la TLA dice, yo he venido para que todos ustedes tengan vida y para que la vivan plenamente. Y entonces yo te pregunto, ¿cómo se ve tu vida? Porque aquí dice que Jesús vino a darme una vida en abundancia, a darme una vida plena y abundante, y a permitirme vivir la vida plenamente. Entonces, pregunta pastoral, ¿te sientes así? Si la respuesta es no, es porque Cristo no está en el centro. Porque si Cristo está en el centro, las cosas pasan. Pero quizás tú eres, como muchos creyentes, dejamos que Dios opere solamente en los márgenes de nuestra vida. Porque creemos que Él no sabe operar lo que hay dentro de nosotros. Si ordenas tu vida alrededor de Cristo, entonces vas a poder experimentar verdaderamente la plenitud. Ahí mismo en el versículo 17 dice y termina este segmento, arraigados y cimentados en amor. ¿Por qué? Porque no hay plenitud si no hay raíces, no hay estabilidad si no hay un fundamento. Y ese fundamento no es otro más que el amor incondicional de Dios. Dios te ama como eres, a pesar de lo que hayas hecho. Y muchos creen que la plenitud viene del éxito, que la plenitud viene del reconocimiento. Pero en el reino de Dios, en la operatividad natural de Dios, la plenitud viene cuando tú y yo descansamos en quién somos en Él. El Salmo 1 dice, bienaventurado es el hombre que no anda en consejo de impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de escarnecedores, sino que en la ley del Señor está su deleite. En su ley medita día y noche. ¿Y qué pasa si haces eso? Serás como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da fruto a su tiempo y su hoja no se marchita. Y subraya lo que sigue, en todo lo que hace, prospera. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua. En todo lo que hace, prospera. Y entonces cuando estudias la Biblia, te tienes que hacer preguntas. En todo lo que hace, prospera. ¿Por qué prospera? Porque está plantado junto a corrientes de agua. ¿Por qué prospera? Porque está arraigado y cimentado en amor. Arraigado y cimentado en amor. ¿Dónde he leído eso? Efesios 3:17. Arraigado y cimentado en amor para poder experimentar la plenitud de Dios.
Cuando un creyente aprende a descansar en el amor incondicional de Dios, aprende, porque primero no sabemos ni descansar. Y luego cuando descansamos, no descansamos en el amor de Dios. Cuando un creyente aprende a descansar, entonces podrá encontrar todo lo que necesita para prosperar. ¿Por qué? Porque el amor de Dios, el único resultado de experimentar el amor de Dios es transformar quién eres. Y por lo tanto, mi invitación hoy es que dejes de definirte por tus fracasos, es que dejes de definirte por tus logros, es que dejes de definirte por lo que el mundo dice y comiences a definirte por lo que el amor incondicional de Dios dice de ti. Este amor que sobrepasa todo conocimiento. Este amor que no podemos entender completamente a menos que lo experimentemos. Yo me puedo pasar horas tratando de explicarte cómo es y cómo se ve el amor de Dios. Nunca lo vas a entender a menos que tú verdaderamente digas, va Dios, yo quiero eso, yo me la juego. Pero no se vale decir, yo quiero eso y no hacer nada. No, es yo quiero eso, yo lo quiero experimentar. Y entonces, si te fijas, el árbol no da fruto porque el árbol esté fruto, saca un fruto, saca fruto. ¿Va que no? El árbol da fruto porque está en buena tierra. El árbol da fruto porque está plantado donde tiene que estar plantado. Y si el árbol está plantado donde tiene que estar plantado, sin esfuerzo alguno. En la casa tenemos un árbol de aguacate. ¿Y sabes por qué? Porque Sari agarró un hueso de aguacate y lo tiró en una maceta. Y la maceta se regó con la lluvia. ¿Y qué crees que salió? Un árbol de aguacate. Y en cambio Sari de repente agarra y se le muere la flor que quiere y se le muere la planta que quiere. Y la que nomás aventó ahí a la tierra buena, salió. Sin esfuerzo, sin forzarlo. Efesios 3:18. Porque después de que dice, arraigados y cimentados en amor, Pablo ora por algo extraordinario. Ve lo que ora Pablo en el versículo 18. Que ustedes sean capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad, y de conocer el amor de Cristo que sobrepasa el conocimiento, para que sean llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios. Piensa eso, que seas capaz de comprender con todos los santos la anchura, la longitud, la altura y la profundidad. Lo dije en la predicación de diciembre del 24. Pablo usó una imagen muy visual del amor de Dios. Y es interesante que Pablo no está orando porque tú y yo entendamos conceptos. Está orando porque tú y yo experimentemos el concepto. ¿Por qué ser tan claro en anchura, longitud, altura y profundidad? Porque lo que Pablo te está diciendo cuando te dice que experimentes que tan ancho es el amor de Dios, lo que te está diciendo es que no hay una sola persona que ese amor no pueda cubrir. Es tan ancho que puede abrazar al rebelde, que puede abrazar al religioso, que puede abrazar al herido, que puede abrazar al solo, que puede abrazar al que se siente indigno, que puede abrazar al lastimado. Es tan largo su amor, tiene tal longitud que va más allá del pasado, va más allá del presente y va más allá del futuro. Es tan largo su amor que te alcanzó antes de que nacieras. Antes de que tus padres siquiera pensaran en estar juntos, su amor ya te había alcanzado. ¿Y qué crees? Va a ir más allá de ese lugar. También qué tan alto es su amor, porque es un amor capaz de levantarte cuando todo te aplasta. Y que te recuerda que hay esperanza eterna capaz de llevarte a la gloria de Dios. Y sobre todo, la parte que más me gusta, es un amor tan profundo. Es un amor tan profundo
que puede llegar a la herida más profunda que tú tienes, esa herida que nadie ve, esa herida que nadie conoce, ese pecado que solo tú sabes, ese rincón de tu alma donde avientas toda la cochinada cuando vienen visitas. Ese lugar, ahí puede entrar el amor de Dios. Es tan profundo que llega a ese pecado, a esa necesidad o a esa herida que solo tú conoces. Y la pregunta es, ¿cuál de estas dimensiones necesitas hoy? ¿Qué parte del amor de Dios estás dudando? ¿Qué parte del amor de Dios has rechazado porque los humanos te lastimaron? Porque tus papás te lastimaron, porque un creyente te lastimó, porque tu esposa o tu esposo te lastimó, porque tus hijos te lastimaron, y entonces dudas y rechazas el amor de Dios por lo que un ser infinito, igual de pecador que tú hizo. Ese es el amor que transforma. No es un amor condicional, no es un amor de redes sociales, es un amor de un ser que entregó a su hijo por ti. Y es un amor que no lo podemos explicar. Es un amor que solo lo puedes vivir y que solo lo puedes sentir. Y que cuando verdaderamente te arraigas y te cimentas en ese amor, hará que la plenitud sea posible y hará que la plenitud se vuelva inevitable. Entonces, Pablo concluye Efesios 3:19. Dice, para que sean llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios. Ancho, alto, largo, profundo. Y entonces yo te pregunto, ¿qué parte de tu vida está vacía hoy? ¿En qué área de tu vida necesitas que Dios se desborde? ¿En tu matrimonio? ¿En tu trabajo? ¿En tus finanzas? ¿Con tus hijos? ¿En dónde necesitas que Dios se desborde? Y quiero que te imagines eso, vuelve a la imagen de la presa. Imagina que tú tienes una presa vacía de algo en tu corazón y Dios está esperando llenarte de su plenitud. No te quiere dar un poquito de Dios. No te quiere dar una visita semanal. Dios no te quiere dar una emoción pasajera. Dios quiere rebosar en ti. Que su presencia, su carácter, su propósito. De ahí el término griego que les digo, de ahí pleroma. La condición de estar lleno completamente. El estado de tener todo lo necesario. El estado perfecto. Pleroma, plenitud, es el estado de estar completamente lleno, de estar completo, de estar colmado y de estar satisfecho. Y ese es el término, Efesios 3:19, que también se encuentra en Juan 1:16. Pues de su plenitud, de su desborde, de su completitud, todos hemos recibido y gracia sobre gracia. Y ese es el testimonio de identidad estos 10 años. Hemos sido una iglesia imperfecta muchas veces, pero gracias a Dios hemos sido una iglesia sostenida por un Dios perfecto. Hemos visto su plenitud y hemos recibido gracia sobre gracia, porque Dios no quiere darte solo una gotita de su amor. O sea, Dios no es el Costco con las muestras gratis de cada pasillo, ¿eh? Dios te quiere dar la tarima entera y el camión completo de su amor. Quiere desbordar en ti como un río imparable. Porque no importa lo mucho que tú lo quieras, no importa lo mucho que tú trates, nunca vas a ser Dios. Es más, ni siquiera vas a llegar a ser un pequeño Dios. Eso es algo imposible. La cosa es, si no puedo ser Dios, la pregunta que tendría que hacerme es, ¿qué sí puedo hacer? O más bien, ¿qué sí puedo ser? Puedo ser un mejor ser humano. Un mejor ser humano de lo que actualmente soy. Un ser humano que se parece un poquito más a Cristo. Que hoy que mi esposa o mi esposo hagan o digan algo que me moleste, yo diga, si Dios no me tronó con mi pecado, yo puedo mostrarle un poquito más de gracia a mi pareja. Yo puedo mostrarle un poquito más de gracia a mis hijos, a mis padres, a mi iglesia.
Porque a medida que el Espíritu fluye, te llena y te conviertes más en lo que dice Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 4. Acompáñame ahí, ya está casi al final de la Biblia. Las últimas mini cartas que se encuentran en la Biblia, Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 4. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 4. Es más, desde el 3. Pues su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida. De su plenitud, de su todo, nos ha dado lo que concierne a la vida y a la piedad mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Por ellas, Él nos ha concedido sus preciosas y maravillosas promesas, ¿a fin de qué? De que ustedes lleguen a ser partícipes de la naturaleza divina. No de que seas como Dios, pero que participes de la naturaleza de Dios, habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo por causa de qué? De los malos deseos. La idea de la plenitud es ser lleno de la naturaleza divina de Dios. Cuando estamos llenos de Dios, impactamos a lo que nos rodea. La plenitud de Dios no se queda en nosotros, ¿eh? Si tú te dejas, mira, si Dios es una presa gigantesca, interminable, que se desborda, ahora tú eres una mini presa. ¿Qué tan rápido te vas a llenar de eso? Ahora, si tú te llenas, ¿qué crees? También debes desbordar. Y ese desbordamiento de lo que Dios es en ti, eso es lo que transforma familias. Eso es lo que transforma iglesias. Eso es lo que transforma comunidades. No tú, sino lo que Dios deposita en ti. Y entonces yo te pregunto, ¿cómo vas a impactar tu familia? ¿Cómo vas a impactar a tu iglesia? ¿Cómo vas a impactar a tu comunidad si no dejas que Dios te impacte a ti? Y entonces quiero hacer un llamado el día de hoy. Ustedes saben que no soy pastor relevante que hace llamados todos los domingos. Pero el día de hoy quiero hacer algo diferente. Y porque quizás hoy hay alguien aquí en su vida, alguien aquí que no ha rendido su vida a Cristo. O quizás crees que lo has hecho, pero no lo has hecho del todo. No estás experimentando esta vida plena y abundante. Porque, ojo, lo dije, ¿eh? El propósito de Jesús es que tú experimentes una vida plena y abundante. Entonces, si no estás experimentando una vida plena y abundante, créeme que no es culpa de Dios. Es culpa tuya, que no le has permitido habitar en tu corazón. Que nada más lo reconoces como Salvador, pero te falta la gran parte de reconocerlo como Señor. Y a menos que lo reconozcas como Señor y Salvador, entonces puedes decir que has rendido tu vida a Cristo. Quizás tú crees que lo has hecho, pero no lo has hecho. De ahí la importancia de este llamado. Porque quizás sigues intentando buscarte llenar con logros, con relaciones, con dinero, con redes sociales, pero sigues vacío. Hoy Cristo te está llamando a que dejes la ilusión y comiences a abrazar la verdad. ¿Cuál verdad? Que solo en Él hay plenitud. Y esto es un elemento que va más allá de la religión. Es un elemento que va hacia la rendición. Y hoy tú puedes dar ese paso. Reconocer y creer que Cristo murió por ti. Reconocer y creer que Cristo resucitó. Y sobre todo reconocer que Cristo está vivo para llenar tu vida de su presencia. Entonces no sigas buscando plenitud en algo que no puedes sostenerte. Hoy puedes comenzar una vida plena, arraigada en su amor. Ahora, si tú ya eres alguien que conoce a Cristo, este mensaje también es para ti. Porque la plenitud no es una meta que se alcanza, no es una carrera
que ya llegué. No, es una realidad que se busca. Es una profundidad que se extiende. La Biblia habla de que los que enseñamos la palabra tenemos mayor responsabilidad. Pero no tiene que ver con que, como soy pastor tengo más responsabilidad. No, es que para yo poder operar desde mi llamado, tengo que tener un mayor conocimiento de quién es Él. Y a medida que yo conozco, a medida que yo soy lleno, la realidad cambia. Y por lo tanto tengo más responsabilidad porque tengo más conocimiento. Este año 10 no quiero que celebremos solo con palabras. Este año 10 quiero que lo vivamos con corazones rendidas, con mentes renovadas, con familias transformadas. Que su plenitud se desborde en tu casa, en tu comunidad, en tu iglesia. Que verdaderamente puedas experimentar el ser pleno. Porque entonces, como dice el versículo 20 en Efesios, y aquel que es poderoso para hacer todo mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que obra en nosotros, a Él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. Este es el año de la plenitud, pero no por lo que vamos a hacer, sino por lo que Él ya hizo. Gracia sobre gracia, de establecimiento a plenitud, para la gloria de Dios. ¿Por qué no cierras tus ojos? Padre, gracias. Gracias porque eres bueno. Gracias porque verdaderamente podemos experimentar de tu plenitud. Perdónanos por todas las veces que lo hemos rechazado. Perdónanos por todas las veces que hemos hecho a un lado ese amor desbordante hacia nuestras vidas por creer que nosotros podemos llenarnos. Y en lugar de dejarnos llenar de ese desbordamiento de quién eres tú, intentamos llenarnos con una manguerita de agua, un chorrito de agua y nomás que va cayendo y que jamás me podrá llenar. Hoy quiero experimentar tu plenitud. Hoy quiero conocerte más. Hoy quiero amarte más, Dios, y ser más como tú. En el nombre de Jesús. Amén. Iglesia de Identidad, que el Señor te bendiga y te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, que el Señor alce sobre ti su rostro y te dé paz, en el nombre de Jesús. Amén.